San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Comenzamos la Cuaresma. En el primer domingo de este tiempo de conversión y penitencia, la liturgia nos propone la enseñanza de Jesús de cómo vencer las inevitables y muchas tentaciones que nos acompañan en esta vida. Jesús fue tentado como Hijo de Dios, lo cual nos dice que cada uno de nosotros es tentado según su identidad y condición, laico, practicante o no, religiosa, catequista, sacerdote, obispo y papa. El laico tiene tentaciones de laico, el sacerdote las de sacerdote, al obispo tentaciones de obispo y al papa tentaciones de papa. No tenemos que buscar un demonio con cuernos y cola. El mal está en nuestras propias limitaciones naturales, nuestras fragilidades y la búsqueda del placer, tener y gozar sin hacer ningún esfuerzo. Por esto cada persona tiene las tentaciones propias de su estado, de su edad, sexo, profesión, experiencias de vida, valores y virtudes. No hay ninguna persona que no sea tentada, según su identidad. Por eso Jesús, que se hizo carne, una persona biológica como nosotros, fue tentado como Hijo de Dios. El texto dice que Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu. No quiere decir que el Espíritu lo llevó al lugar de las tentaciones, ni que a nosotros Dios nos lleva a exponernos a tentaciones. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto para prepararse a su misión con oración y ayuno, y allí fue tentado. Siempre que iniciamos un camino de conversión o de arrepentimiento, seremos tentados porque el demonio quiere dominarnos. El texto dice que el diablo probó a Jesús 40 días. El número 40 significa toda una generación o toda una vida. 40 años en el desierto, 40 días de diluvio. El evangelista nos quiere decir que Jesús fue tentado siempre y a menudo por sus familiares, sus discípulos, como cuando Pedro quería disuadirlo de ir a Jerusalén, y hasta en la misma cruz, cuando le decían: si eres Hijo de Dios, baja de la cruz. Hijo de Dios, que significa igual a Dios o Dios. El demonio, cuando Jesús sintió hambre, le dijo: si eres Hijo de Dios, manda a estas piedras del desierto convertirse en pan. Jesús contesta o vence la tentación con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. El pan que mantiene la vida biológica no es suficiente para el hombre, que tiene también una vida espiritual, que necesita alimentarse espiritualmente, no desviándose del recto camino que lleva a Dios. Después el demonio le mostró en un instante los reinos de la tierra y le promete dárselo si postrándose lo adora. Es la tentación de toda persona de querer adueñarse o acumular todos los bienes posibles y las riquezas, haciendo de lo material el centro de la vida, el único objetivo, y sacrificando todo para lograrlo. Eso es adorar y rendir culto a las riquezas. La palabra de Dios nos ayuda a vencer esta tentación. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, no físicamente sino espiritualmente y a lo más alto del templo, y lo tienta. Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí, porque está escrito: Él dará orden a los ángeles para que te cuiden. Es la tentación de creernos asegurados contra enfermedades y problemas, porque creemos en Dios, y si algo nos pasa, ya perdemos la fe en Dios. Jesús responde con la palabra de la Biblia: no tentarás, que significa no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Es lo que hacemos cuando le reclamamos a Dios por los problemas de salud y las dificultades. ¿Cómo o por qué me pasa esto? Si yo creo en Dios, si yo soy practicante. O se deja de creer y rezar porque tenemos dificultades. Las tentaciones de Jesús son también las nuestras. Y Él, el Hijo de Dios,
las asumió para enseñarnos a vencerlas, no para inmunizarnos contra el mal, que es parte de nuestra naturaleza biológica. Que Dios te bendiga en el día del Señor.